Bienvenidos de regreso a La Silla Rota. Estamos conversando en esta oportunidad con el doctor José Roldán Chopa, un catedrático del CIDE y que participa en el grupo de especialistas que coordina en el país un estudio de mucha profundidad sobre lo que se ha llamado justicia cotidiana. ¿Cuáles son los ámbitos, recuérdanos por favor José, de este tipo de justicia? Nos han dicho que no son aquellos que pueden derivar en un acto de autoridad penal, es decir, que prive de la libertad a un ciudadano, que lleve a la cárcel a un ciudadano, sino otros ámbitos. ¿Cuáles serían los ámbitos administrativos? Administrativos, de consumidores, familiares, mercantiles, laborales, vecinales, que fue una distinción convencional, dado que lo penal tiene ya su propio ámbito de reflexión, de desarrollo, entonces se quiso establecer la atención en estos otros aspectos. ¿Qué visión existe sobre qué va a pasar con estos ámbitos en el proceso de reforma de justicia que está cursando México y que se va a encarnar especialmente en los juicios orales, como los conocemos en la televisión norteamericana? ¿Qué va a pasar en este ámbito del derecho civil, del derecho mercantil, de temas administrativos como nuestra vida cotidiana, como vecinos, como integrantes de una sociedad? Lo que se espera es que a partir de la información que se dio en la semana pasada al presidente y que es el concentrado de lo que se recogió, se puede establecer una gran política frente al conflicto y por tanto que las soluciones tengan que ver con esta gran política de justicia cotidiana. Algunos de los datos que se fueron recopilando, se dice, por ejemplo, que más del 80% de las demandas que se presentan ante los tribunales tiene que ver con esto que no es penal. Entonces, eso nos da una magnitud de cómo estamos en México generando conflictos que son institucionalizados ante los tribunales y, bueno, esperamos respuesta, ¿no? Claro. Ahora, uno de los principales problemas es que tenemos lentitud en los juicios. Cuestiones tan sencillas como impugnar una multa de tránsito pueden llevarnos 1 año, 2 años, y por supuesto estás litigando una cuestión de 500 pesos, ¿no? Y por supuesto te gastas más Claro. en el juicio que en lo que vas a recuperar. Y esto también tiene que ver con estos pequeños asuntos civiles o las cuestiones de consumidores. Y entonces, si hay un aparato muy lento, aunque pueda ser voluminoso, aunque nos llevemos un gran gasto público, resulta disfuncional. Entonces, una de las cuestiones que hay que ver es cómo acercamos la solución a la fuente generadora del conflicto de tal manera o de prevenir el conflicto o de tal manera que cuando se manifiesta y va a los tribunales se resuelva muy rápido. Y la oralidad tiene que ver con esto. Es decir, en muchos casos estamos acostumbrados a pensar que la oralidad tiene que ver con lo penal y las series de televisión nos alimentan un poco esa idea, pero no es así. La oralidad puede ser una forma muy rápida de resolver un tema de consumidores o un tema laboral o un tema administrativo o un tema familiar o mercantil. Y entonces la oralidad también se va extendiendo, dado que tiene buenas virtudes, no solamente de plantear de viva voz ante el juez el asunto, y a veces el asunto si es muy pequeño y no se necesita ni siquiera abogado, ¿no? Con el solo dicho de las partes en una audiencia se puede resolver. Entonces la idea es aprovechar este instrumento para ver de qué manera se puede insertar en otro tipo de administración de justicia, ¿no? Entonces vamos por ahí. Tú eres un estudioso muy reconocido en distintos ámbitos del derecho. Tus trabajos sobre derecho constitucional, sobre análisis constitucional son muy importantes. Y me interesaba tu percepción sobre este binomio que recogimos hace unos minutos de cómo la falta de una atmósfera, digamos, donde convive el ciudadano con otros ciudadanos y los ciudadanos con la autoridad, ayuda a nutrir, digamos, otros desajustes en temas de justicia, particularmente en temas de justicia penal. En alguna ocasión escuchaba yo un programa de sociedad civil en Italia, donde decían que tenemos un problema de consumo generalizado de drogas en nuestra ciudad. Pero mientras no haya una persona que diga, en mi casa no se consumen drogas, ¿no? Mientras no haya vecinos que digan, en mi calle no se consumen drogas, o en mi escuela no se consumen drogas, va a ser muy difícil que erradiquemos o disminuyamos el problema. Claro.
¿Cómo empezamos a decir, en mi casa no, en mi calle no, en mi escuela no? Con una atmósfera donde el ciudadano dice, oye, yo no tengo nada que ver con los cárteles que se agarran a balazos, se matan entre sí o con la policía, yo no puedo hacer nada al respecto. Pero sí puedo gravitar en este tipo de frente, de trabajo, ahí está mi rol como ciudadano. ¿Cómo se nutren unas cosas con las otras? Una de las mesas más interesantes que hubo en este ejercicio fue uno relacionado con escuelas. Y tenía que ver precisamente con esto. Es decir, cómo vamos generando desde los niños varias habilidades o capacidades ciudadanas. Y una tiene que ver con cómo en la escuela hacemos frente al conflicto, por ejemplo, el bullying. Sí. Y una de las cuestiones es, este es ese elemento disparador, es decir, yo como ciudadano, porque además los ciudadanos tenemos presencia y somos agentes tan extendidos que nos damos cuenta de dónde están los problemas, ¿cómo disparamos el elemento que rompe la indiferencia? Pero la otra parte, hacia dónde encauzamos o canalizamos nuestra queja, la llamada, el Twitter, la fotografía, donde está mostrando esto. Y tiene que ver con lo que hay del otro lado. Y del otro lado tiene que haber alguien que reciba, que canalice, que dé una respuesta, pero además hay un elemento intangible, la confianza. Entonces, yo puedo decir algo sencillo o algo muy complicado en donde pongo en riesgo mi vida, como es un narcomenudista que está vendiendo en la escuela, y si lo denuncio y si él sabe, entonces yo puedo no aparecer al día siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos esto de la confianza? Entonces, hay que activarla, pero la activación va a ser mucho más efectiva si es que del otro lado tenemos a alguien que lo reciba y además que confiemos en él. Si no creamos confianza, entonces la verdad es que vamos a preferir inhibirnos, ¿no? Y darle la vuelta, buscar de qué manera nos involucramos de menor manera, es decir, hacer como si no pasara, ¿no? Y por supuesto eso no es sano para una sociedad que quiere buscar mejores condiciones de vida, ¿no? ¿Y cómo se construye esto? Porque me da la impresión, de acuerdo con muchos estudiosos, analistas, autores, que justo nuestras sociedades, México en particular, está cursando por un problema de confianza muy importante. Una desconfianza muy notable del ciudadano frente a la autoridad, con buenos o malos argumentos, pero la consulta sería, ¿cómo se construye la confianza? Te voy a pedir que entremos con esto al último bloque del programa, porque a mí me da la impresión de que es mucho más fácil destruir la confianza que volverla a edificar, ¿no? Y creo que ahorita estamos en unos niveles muy bajos de confianza en los entes públicos. Seguimos aquí en La Silla Rota. Muchas gracias.